Continuamos con la presentación sobre lo que es el positivismo. Esta vez vamos a ver la temática, la influencia del positivismo en la metodología histórica, la recolección, clasificación y análisis crítico de documentos. En las diferentes secciones que hemos tenido sobre el positivismo, algo recurrente ha sido el hecho de decir que el positivismo necesitaba de fuentes veraces y por lo tanto el positivismo no solo era describir los hechos y narrar lo que sucedió, sino que para describir y narrar necesitaban tener la plena certeza de que lo que describían y narraban fuera realidad. Por eso es que los positivistas se encargaron de buscar información y de analizar las fuentes que existían. Y entonces hicieron todo un proceso de análisis de fuentes primarias, para que de esa manera poder ratificar lo que ellos describían. Entonces lo que sucedió es que se empezó a hacer un proceso de recolección rigurosa de fuentes para que fueran las bases de la investigación histórica. Ahí es cuando les menciono que es importantísimo el trabajo de los positivistas, porque para poder hacer un trabajo de redacción de la historia, los positivistas tuvieron que hacer algo previo, y eso previo era la recopilación de fuentes primarias originales. Entonces, imagínese usted los positivistas escribiendo la historia de la Edad Media. Entonces tuvieron que ir a los archivos a buscar entre toda la información de documentos oficiales, cartas, testimonios, y así realizar una recolección exhaustiva y sistemática, y evitando la omisión de información. Es decir, si existían 100 documentos en un archivo, los 100 los iban a leer. Luego iban a descartar qué era lo que importaba para su trabajo de investigación. Pero ellos iban a leer todo e iban a hacer una crítica, es decir, el proceso de análisis de la fuente a todo. ¿Por qué? Porque ellos decían que la fidelidad de las fuentes era lo que garantizaba la precisión en la reconstrucción histórica. Por lo tanto, había un trabajo previo enorme. Por eso es que no podemos decir que los positivistas solo describían y verlo así como una nada y decir, no, es que eso es solo una descripción, es tomar 3 archivos, leerlos y transcribirlos. No, porque ese proceso de leerlo, transcribirlo y presentarlo en el libro, eso es lo último. Antes de eso se metieron a un archivo. Los archivos toda la vida han sido lugares de polvo, de ácaros, de insectos, y ahí estuvieron los positivistas, los historiadores positivistas, que se especializaron en la búsqueda, recolección y análisis de las fuentes históricas. De esta manera hacían una recopilación adecuada, y cuando ya tenían la información que necesitaban, entonces ahí sí redactaban
los hechos históricos. Por lo tanto, es importantísimo para nosotros entender que algo fundamental para los positivistas era la clasificación metódica de los documentos históricos. Entonces era necesario buscar la información, ordenar las fuentes de manera lógica y coherente, clasificarla de manera cronológica por el autor y por la temática, y así hacer ese proceso archivístico. Es decir, lo que para nosotros hoy es normal, de poder ir con un número de serie y decir, bueno, por favor, buenos días, necesito el archivo de XYZ persona, este es el número de archivo, y ya va el señor, la señora archivista y lo saca. Eso es en una gran parte gracias a los historiadores positivistas. Si usted va al Archivo General de la Nación, puede encontrar un catálogo, y ahí en ese catálogo va a encontrar las colecciones de lo que hay, las fuentes que hay, y ya con eso ya uno puede redactar y hacer su trabajo. Entonces, ese trabajo historiográfico, ese trabajo positivista, es un legado que permanece. Indudablemente, cuando ya se tiene la clasificación de los archivos, ya eso facilita la consulta y el análisis de los documentos recopilados. Entonces los historiadores positivistas hicieron un gran trabajo de recopilación de información, de organización, de clasificación, y eso fue lo que permitió que después la Escuela de Anales y otros más solo llegaran a tomar información, y gracias a que ya la información ya estaba clasificada, entonces perfectamente yo, historiador, que ya sé que en el estante A hasta el estante Z está la información de la historia de Francia en la Edad Media, entonces perfectamente yo busco información ahí, y como yo ya tengo toda esa información, entonces tengo la posibilidad de buscar otra información, y entonces ya no estoy enfocado en buscar fuentes escritas, sino que ya perfectamente puedo buscar otras fuentes. Entonces, la escuela de Anales es la crítica a cómo se hacía historia por parte de la historiografía positivista. Pero la historiografía positivista fue la que permitió tener los archivos y los lugares en los que cualquier historiador podía llegar, y si quería la información diplomática de la corte de París del año 1700, perfectamente solo necesitaba ir a ese estante, porque ya estaba clasificado. ¿Por qué? Porque ya había una organización de fuentes que permitía identificar los patrones y las relaciones históricas. Así que es indudable el gran trabajo de la historiografía positivista. Entonces ya al tener ya la sistematización, eso contribuye a la construcción de narrativas basadas en evidencia. Entonces, imagínese usted a los historiadores positivistas trabajando años y décadas adentro de archivos,
limpiándolos, cuidándolos, revisándolos uno por uno, haciendo trabajos de clasificación, y ya cuando ya los tenían todos, entonces procedían a hacer las narraciones y las descripciones que con tanto desdén los historiadores de anales y algunos historiadores actuales hablan sobre los positivistas. Y entonces tenemos ese gran trabajo que es la creación de archivos y de centros documentales por parte de los positivistas. Pero también tenemos todo un trabajo de realizar la crítica externa de las fuentes documentales. Es decir, no es solo de que ordenaron los archivos por temáticas, por año, por procedencia, por autor, etcétera, sino que después revisaron, después o paralelamente revisaban y hacían la crítica externa, evaluando la autenticidad y procedencia de los documentos históricos. Y así se analizaba la materialidad de la fuente, es decir, el tipo de papel, la tinta, la fecha y la firma. Es decir, que se hicieron expertos en peritos expertos en descubrir si un documento era verdadero o falso. Y este método permite detectar falsificaciones o alteraciones en los documentos. Es decir, que se convirtieron no solo en los protectores no solo se crearon en los que organizaron, sino que protegieron, y además de proteger, fueron los que verificaron que las fuentes fueran fidedignas. Y de esa manera la crítica externa garantizaba la confiabilidad del material utilizado. Entonces, por un lado, usted tiene los grandes aportes que hizo la escuela positivista, porque usted tiene el aporte de crear archivos. Así nosotros, los historiadores, ya perfectamente podemos ir al Archivo General de la Nación o al archivo de Sonsonate o al archivo del otro museo, y solo vamos y pedimos el catálogo de información de las fuentes primarias que hay ahí, de los archivos que hay ahí. Entonces, imagínese usted ese gran aporte de tener ya clasificadas las fuentes. Segundo, saber yo como historiador que si yo voy a este archivo está clasificado, y además las fuentes primarias, es decir, los documentos, los decretos y demás, las fuentes primarias son originales y no son una falsificación, porque un grupo de expertos, que es la escuela positivista, son los que verifican y comprueban de que esa información sea real. Es decir, el trabajo de los positivistas no hay que verlo en lo mínimo de decir eran narradores, describían, ¿no? Su gran trabajo real es la clasificación y verificación de fuentes. Entonces, además de la crítica externa, es decir, revisar las fuentes que hay disponibles, había algo que se llamaba la crítica interna. Lo que permitía hacer un análisis del contenido de las fuentes. Entonces, la crítica interna examinaba la veracidad y la coherencia del contenido de los documentos, se evaluaba la intención del autor, el contexto y las posibles parcialidades,
También se hacía un análisis de lenguaje y estilo para interpretar el mensaje histórico y se contrastaba la información con otras fuentes para verificar su precisión y además se comprendía el significado de los documentos. Aquí vemos, si yo, el ministro de Ganadería, cometo un error y provoca la muerte de 1000 cabezas de ganado, yo como ministro seguramente voy a hacer un informe donde no me voy a culpar yo mismo, sino que se le echará la culpa al clima o a alguna otra situación. Entonces venían los positivistas en esta crítica interna y lo que hacían era leer e interpretar y decir, no, esta fuente tiene una serie de lenguajes y contextos y tiene una intencionalidad del autor. El autor acá está mintiendo, el autor acá está omitiendo. Y así es como se construía ya el análisis. Ahora bien, no es que el historiador positivista en su libro iba a decir, el ministro de Ganadería mintió al no mencionar que habían muerto tantas cabezas de ganado. No, sino que se hacía una contrastación. Entonces venía, bueno, aquí en este informe el ministro dice que fue un accidente, pero en este parte de los hacendados y en este informe real dice lo contrario. Entonces contrastamos los informes, contrastamos las reseñas, las fuentes, y así podemos decir si es verídico lo que dice. Un ejemplo bastante peculiar acá en lo que ahora es El Salvador es cuando leemos las cartas de relación de Pedro de Alvarado con Hernán Cortés. Pedro de Alvarado, cuando llega a lo que ahora es a lo que fue Cuscatlán, llega y en el informe, en la carta de relación, que es un informe de guerra, dice: los habitantes de Cuscatlán se mostraron hostiles y tuvimos que salir de la ciudad y la gente de Cuscatlán huyó a los cerros. Entonces uno lee eso y se pone a pensar, bueno, pero ¿por qué la gente se puso hostil y por qué la gente huyó a los cerros? Entonces se queda en la mente el pensamiento de decir, bueno, algo no nos está diciendo Pedro de Alvarado. Y bueno, si nos ponemos a pensar que él fue el culpable de la Noche Triste, es decir, que él hizo una masacre de la nobleza azteca en Tenochtitlán, entonces podemos pensar y decir, bueno, él hizo una masacre, masacró a la nobleza azteca que iba desarmada y estaban celebrando una fiesta ritual, una fiesta religiosa. En lo que ahora es Guatemala, ahorcó y quemó a otras personas. Siempre
grupos mayas. Entonces queda la idea de que hay una gran posibilidad de que Pedro de Alvarado, cuando llegó a Cuscatlán, intentó hacer lo mismo, eliminar a la nobleza existente, imponer su ley, y eso provocó que la gente huyera. Además, posiblemente los tlaxcaltecas y los demás españoles que iban como su tropa, seguramente quisieron hacer pillaje y violaciones entre la población civil. Entonces puede que eso provocara que la gente huyera a los cerros y se quedara ahí. Pero obviamente, como no tenemos una fuente que lo contrasta, pues no sabemos. Pero la lógica nos dice que si ese era el modus operandi de Pedro de Alvarado, masacrar, matar, ahorcar, quemar, entonces hay una gran posibilidad de que eso mismo hizo en Cuscatlán. Y obviamente en la carta no iba a decir, y yo llegué y tomé como prisioneros a 40 miembros de la nobleza y las maté. Seguramente no iba a decir eso. Así que simplemente dice, y entramos a la ciudad y los habitantes se mostraron hostiles y posteriormente huyeron a los cerros. El punto al que quiero llegar es que nos permite inferir que hay silencios y que Pedro Alvarado no quiere decir todos los detalles. Entonces, volviendo a los positivistas de igual manera buscaban las fuentes, las leían, revisaban los contextos y las intenciones de los autores, y de esa manera podían hacer interpretaciones y decir, no, este está diciendo algo, este está omitiendo algo. Entonces es necesario buscar otras fuentes que respaldan lo que está diciendo o que lo contradicen. Si esas fuentes que lo contradicen tienen mucho más peso y tienen mayor validez, entonces se sobrepone y ya nosotros vamos a narrar, describir esto ya en nuestros libros de historia. Entonces la crítica externa y la crítica interna son fundamentales en el positivismo, y como vemos no es solo una cosa de pensarlo y decirlo o de creerlo, sino que es todo un proceso técnico, un proceso metodológico en el cual se organizan los documentos, se guardan, se resguardan en un lugar determinado, en este caso un archivo. Luego se interpreta qué es lo que quiso decir, qué es lo que omitió, qué es lo que trataba de presentar el que había escrito el documento, la fuente primaria. Y luego de eso, cuando ya sabemos toda la información, entonces procedemos a describirla. Así que el positivismo es importantísimo en la historiografía, y por eso es que es parte de la historiografía clásica, porque le da un rigor científico y le da una metodología sistemática a la investigación histórica, porque la historia ya no se convierte en una narración, en un cuento, en algo literario, sino en algo científico, porque también se promovió la objetividad y la verificación empírica a través del análisis documental. Es decir, ya no se escribió sobre la base de lo que la gente pensaba y creía, sino sobre la base de las fuentes, es decir, fuentes que nos permiten demostrar
que lo que estamos diciendo es verídico. Ahora bien, las críticas se le acusa de tener una limitada interpretación y solo centrarse en los hechos verificables, es decir, en la narración. Pero bueno, de nuevo, eso es como que nosotros estamos viendo ya el partido, cuando ya el partido de fútbol o de básquetbol o lo que sea, ya terminó y ya sabemos el resultado. Y entonces, ya cuando ya terminó, ya podemos decir, no, es que la historia positivista solo se encarga de narrar hechos y de describirlos. Y que deja de lado los enfoques teóricos y contextuales que enriquecen la comprensión histórica, por ejemplo, los elementos sociológicos, antropológicos y culturales. Y es cierto, pero la verdad que su legado perdura en la formación de historiadores y en la crítica rigurosa de fuentes, porque, de nuevo, no me voy a cansar de decir ese hecho de que se tenga a los historiadores positivistas que organicen archivos para que después nosotros ya no necesitemos andar entre cajas y polillas, sino que perfectamente solo necesitemos ir al estante 1B y ahí vamos a encontrar toda la información de el año 1847 y ya podemos buscar y ver, o podemos ir al estante número 4 y allí en ese estante vamos a encontrar todas las memorias de labores del presidente Juan Lindo, que fue el primero de los presidentes ya en su época ya de estado independiente en 1841. Es decir, que podemos ver qué importantes son los positivistas, y su grandeza radica en buscar las fuentes, organizar las fuentes, almacenarlas, clasificarlas y hacer la crítica interna y la crítica externa, es decir, verificar que esa información es real, que ese documento es real, y después analizar e interpretar si lo que está escrito es o posee algún elemento subjetivo y un contexto diferente que quiso presentar el autor. Por lo tanto, entonces, el positivismo es importante en esto que es la búsqueda de información de las fuentes, en la medida que nos permite tener fuentes históricas fiables que a la postre a los historiadores como la Escuela de los Anales solo necesitaron ir al archivo, y gracias a que solo necesitaron ir al archivo a revisar, pues obviamente tuvieron el espacio y la oportunidad para pensar en otras fuentes y decir, bueno, además de las fuentes escritas, podemos tomar los pensamientos, las ideas, los conceptos, los mapas, etcétera, etcétera.